A pesar de la devastadora invasión en Ucrania y las sanciones políticas y económicas que la mayoría de los países impusieron a Rusia por sus actos, Europa reaccionó de forma categórica en diversos frentes diplomáticos, menos en uno, el energético. En este aspecto, los países de la Unión Europea y en particular Alemania tienen las manos atadas, pues durante décadas fueron entregando mucho poder a Rusia a través de la dependencia al gas que este país les proporciona. Pero hoy en día, esa relación comercial le va muy mal a Europa, pues con cada dólar que le paga Alemania a Rusia, está dándole más poder a Putin para continuar con su plan de absorber a Ucrania y las atrocidades que esa expansión implican para esta población. Actualmente, la generación de energía en Alemania, el hermano mayor de todos los países de la Unión Europea, depende en un 16% del gas natural, y casi la mitad proviene de Rusia a través del Nord Stream, con una cifra que asciende hasta los 200 millones de euros diarios. Sí, diarios, cada 24 horas. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo se volvió Alemania tan dependiente del gas ruso y por qué es que no puede librarse tan fácilmente de él? Verán, desde el descubrimiento de las reservas de gas en Rusia en la década de 1930, se han encontrado y explotado numerosos yacimientos de gas en todo el país, convirtiendo a Rusia en uno de los mayores productores y exportadores de gas del mundo. En la actualidad, las reservas de gas de Rusia se estiman en unos 38 billones de metros cúbicos, lo que representa cerca del 20% de las reservas mundiales. Esto le ha permitido crear vínculos comerciales con los países cercanos que necesitan del gas, porque a diferencia del petróleo y otras fuentes de energía, el gas hasta hace unas décadas solo se podía transportar de forma directa por una tubería. Es por esto que los compradores se encuentran siempre relativamente cerca de la fuente y se crean infraestructuras dedicadas únicamente a esos acuerdos comerciales que se establecen por muchos años para que se justifique la instalación y construcción de tantos kilómetros de gasoductos. Fue así como Rusia empezó a establecer toda una red de abastecimiento para Europa, marcando en el 2011 un hito muy importante con la inauguración del Nord Stream. Este gasoducto conecta directamente a Rusia con Alemania a través del mar Báltico. Tiene una longitud de más de 1000 kilómetros y puede transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural cada año. Para este entonces, la dependencia del gas ruso se incrementó, pues su costo económico en comparación con otras fuentes de energía le permitió a Alemania dinamizar su industria y calentar los hogares a un mejor precio. Pero también se levantó controversia por la enorme capacidad de negociación y control que esta tubería le entregaba a Rusia. Un problema que se volvió aún mayor cuando en el 2015 fuera anunciado por el presidente Vladimir Putin y la presidenta de Alemania, Angela Merkel, la construcción de un gasoducto paralelo de igual magnitud, el Nord Stream 2, que duplicaría la capacidad de transporte de gas de Rusia a Alemania. Al día de hoy, este gasoducto, aunque ya está construido en un 100%, no ha iniciado operaciones y ante las presiones a Alemania por parte de la comunidad internacional, fueron negados los últimos permisos para su puesta en funcionamiento. El poder que el gas le ha concedido a Rusia se evidencia al revisar las sanciones internacionales que le impusieron por su incursión en Ucrania, la mayoría de los países apuntando a impactar sus finanzas y acceso a sus dineros en el exterior. En el caso de la Unión Europea ya se acumulan más de 7 rondas de sanciones en diferentes ámbitos, como en el financiero, con el veto prácticamente a todos los bancos rusos y la congelación de activos del Sberbank, el mayor banco de este país. En cuanto a la aviación, por ejemplo, se ha prohibido la venta de equipos a las aerolíneas comerciales. En el campo tecnológico se limitó el acceso de Rusia a la tecnología clave como los semiconductores. Y en cuanto a las relaciones diplomáticas, el personal diplomático ruso y los empresarios ya no tienen los privilegios de los que gozaban para entrar a la Unión Europea. Sin embargo, en el tema energético no han podido mostrarse tan duros, pues sus economías dependen en gran medida del gas ruso. El presidente Vladimir Putin lo ha usado en su favor, cortando el suministro por días y reduciendo de a poco las exportaciones a Europa al tiempo que aumenta sus precios, como retaliación y forma de tratar de frenar las sanciones que se le han impuesto. Финансовая система западных стран используется как оружие.
por lo que, aunque Europa recibe cada vez menos gas, lo está pagando a un precio muy superior, siendo el único perjudicado, mientras que Rusia, de forma paradójica, ha aumentado sus ingresos. Todo este juego de decisiones, sanciones, guerra y diplomacia pone en riesgo hoy en día la estabilidad económica de Alemania y de todos los países de la Unión Europea que son también adictos a este gas ruso, o que se pueden ver afectados de forma colateral por una recesión económica alemana como consecuencia del desabastecimiento de gas ante un escenario en el que Rusia cierre por completo y de forma indefinida el suministro de gas a Europa, o como lo está haciendo hasta ahora, que vaya cerrando el grifo de poco a poco. De hecho, ya son evidentes las consecuencias en la economía alemana, un país cuya balanza comercial en los últimos 15 años había sido positiva, es decir que exportaba más de lo que importaba, y al día de hoy está en negativo, importando más de lo que exporta. Esto generado por una reducción de más de un 12% en la producción interna que ha disparado la inflación del país. Y esto a su vez ha generado que por primera vez en 20 años el precio del euro se iguale al del dólar estadounidense, en una situación conocida como paridad entre las monedas. Y por si fuera poco, si ponemos la lupa en dónde y cómo se usa el gas en Alemania, nos encontramos con que la industria no es ni será la única afectada, porque el gas, utilizado principalmente para la generación de calor, no se requiere únicamente en los procesos industriales y de manufactura, sino también en los hogares, con un consumo del 31% de todo el gas importado, por lo que se espera desde ya un invierno muy duro para los alemanes. El gobierno ha pedido a sus habitantes que traten de economizar desde ahora su consumo para poder restablecer las reservas de gas del país y no verse obligados a tener que racionalizar el suministro durante los meses más fríos. Pero entonces, si Rusia se ha convertido en un proveedor tan problemático para Alemania, ¿por qué no cambiarlo y ya? ¿O qué ha hecho Alemania para salir de esta dependencia del gas de Rusia? Bien, existen varias razones para que Alemania siga enganchada a este gas. Por un lado, es fácil y económico utilizar una infraestructura de distribución interna ya construida durante años alrededor de este Nord Stream. Y por otro lado, hay toda una mezcla de intenciones y decisiones energéticas en Alemania que lo llevan a incrementar de forma temporal el consumo de gas. Alemania avanza en un proceso de descarbonización de sus fuentes de energía, con un compromiso de llegar al 2030 con un 80% de su consumo energético proveniente de energías renovables. Y hasta el momento van bastante bien con dicho propósito. Ya en el 2020 alcanzaron un 50% de consumo energético a base de estas fuentes de energía, principalmente la eólica. Por otra parte, también como un compromiso político con los ciudadanos, que ya no se sentían seguros con las plantas de energía nuclear en el país a raíz del accidente de Fukushima y otras catástrofes del pasado. El gobierno acordó en 2011 cerrar la totalidad de sus 17 plantas nucleares con una fecha límite de diciembre del 2022. El plan se ha venido cumpliendo y al momento de las tensiones energéticas entre Alemania y Rusia se encuentran activas 3 centrales que, pese a la situación de posible desabastecimiento energético, continuarán en su proceso de cierre. Entonces, ¿de dónde va a obtener Alemania la energía que le hace falta? Pues de momento, el país ha suspendido el uso del gas para suministro eléctrico, destinando así las importaciones solo para la industria y los hogares que requieran el gas en su estado natural para los procesos de combustión y de calefacción. Por lo tanto, reactiva al menos una de sus centrales eléctricas en base a carbón y petróleo en el centro del país, por lo menos hasta finalizar el invierno en 2023. Pero estas soluciones temporales no van a solucionar el gran problema. A corto plazo, es necesario sustituir el gas alemán por otro gas, pero los demás proveedores de la zona, que son principalmente Noruega, Holanda y Argelia, no tienen la capacidad actual de incrementar su producción para sustituir a Rusia. Y es aquí donde entra el gas natural licuado. Esta es una tecnología que, aunque ya tiene décadas en funcionamiento, se ha visto mucho más adoptada en los últimos años. Lo que permite es justamente eliminar la necesidad de transportar el gas solo por medio de una tubería y llevarlo, en cambio, en buques de un país a otro. El problema del gas es que, al ocupar tanto volumen en su estado natural, no sería rentable transportarlo en barcos. Pero con esta tecnología, el gas se cambia de estado gaseoso a líquido en un proceso llamado licuado.
y que reduce su volumen 600 veces. Y así es transportado en estas gigantescas naves donde va a unos menos 160 grados centígrados. Y una vez llega al destino, se regasifica y es entregado a los usuarios a través de las mismas redes e infraestructura ya existente. Europa en general ya cuenta con 22 puertos para la importación, regasificación y distribución del GNL y tiene otras 18 más en construcción, 3 de las cuales estarán en Alemania, pero hasta el momento este país no cuenta con ninguna. Esta es definitivamente la mejor opción que tiene Alemania para cortar su dependencia del gas de Rusia, pero a un costo mayor que el que pagaba tradicionalmente, ya que por toda la tecnología y transportes adicionales que requiere, el costo de este tipo de gas puede llegar a ser hasta 1.7 veces mayor que el gas natural de toda la vida. Un sobrecosto que, ante esta situación que ha tenido que atravesar Alemania, seguro preferirá pagar antes que tener que depender de nuevo en el futuro de las impredecibles decisiones rusas. Este proceso de desintoxicación del gas ruso será molesto y caro para Alemania, y puede que enfrente el país a una recesión, o por lo menos a una desaceleración económica por un par de años. Puede que en lo referente al gas, Alemania haya actuado tarde para cambiar de alternativas o tener otras opciones a la mano, pero en cuanto a energías limpias se trata, definitivamente es uno de los países más avanzados con un ambicioso plan para ser líder y autosuficiente a partir de los renovables en el año 2035, un camino que definitivamente todos los países deberían recorrer cuanto antes. Y bueno, ahora sí le puedes explicar a tus amigos cuál es todo ese rollo del gas ruso y de Alemania. Así que si este video te ayudó a entender aunque sea un poquito mejor todo este enredo, por favor considera suscribirte al canal y darle like a este video, que aunque su duración es de solo unos minutos, nos ha costado días y trasnochos. Esto nos permite seguir creando más videos explicativos y hay muchísimos temas que quisiéramos abordar. También déjanos tus ideas en los comentarios, que los leemos todos. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.